Muy buen día. A continuación les voy a hablar acerca del método simples. El método simples fue desarrollado por George Dancy. Básicamente pues él desarrolló toda la teoría del método simples. ¿Para qué sirve este método? Entonces recordemos que con el método gráfico nosotros podemos resolver problemas únicamente de dos variables de decisión. Con el método simples pues ya podemos resolver problemas con 2, 3 o más variables de decisión, es decir, que ya nos permite resolver problemas un poco de mayor cantidad de variables. ¿En qué consiste este método simples? O básicamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta para aplicar el método simples? Pues para aplicar el método simples tenemos que tener en cuenta que nuestro problema está en forma matricial. Entonces observemos, aquí tenemos el vector de costos transpuesto, ese es el vector de variables de decisión. La función objetivo puede ser min o puede ser de max. Aquí el sujeto a las siguientes restricciones. Entonces aquí vemos que aquí tenemos la matriz A, que es la matriz de coeficientes tecnológicos, el vector X, que es el vector de variables de decisión, el vector B, que es el vector del lado derecho, y algo muy importante aquí es que las restricciones deben estar en igualdad, es decir, que tienen que estar en forma estándar antes de llevarlo a la forma matricial. Recuerden que la única restricción que se conserva es la restricción de no negatividad, donde todas las variables tienen que ser mayores o iguales que 0, absolutamente todas. Es decir, las variables originales del problema y las variables de holgura. ¿Cuáles son las variables de holgura? Las que nosotros estamos agregando para convertir las restricciones en igualdad. Recuerden que cuando el problema está mayor o igual, nosotros le restamos una variable para volverlo igualdad. Si la restricción es mayor o igual, nosotros le restamos una variable de holgura, una variable nueva, para que nuestra restricción se convierta en igualdad. Entonces todas esas variables, las que tiene el problema originalmente, más las que le agregamos nosotros para que el problema se vuelva en igualdad, deben ser mayores o iguales que 0. Entonces, primer paso, llevamos el problema a forma estándar. Una vez está en forma estándar, lo convertimos en forma matricial. Ahora, ¿cuál es la idea básica del método simple? El método simple, la idea básica es que aquí tenemos el espacio de soluciones básicas factibles donde se cumplen todas las restricciones. Nosotros dijimos que el punto óptimo va a ser un punto extremo, una esquinita o un vértice de ese espacio de solución. Entonces, en este caso tenemos posiblemente 5 puntos óptimos, uno de ellos es el óptimo. ¿Cuál es? Entonces nosotros graficamos el vector gradiente, nos movíamos en dirección del gradiente y el último punto que encontrábamos, si era maximizar o minimizar, pues ese sería el óptimo. Si es maximizar, me movía en sentido del gradiente. Si era minimizar, me movía en sentido opuesto al gradiente. Pero aquí en este caso, con el método simples, ¿cómo va a funcionar? Él debe arrancar con una solución inicial. Esa solución inicial nosotros tenemos que dársela al método. Entonces decimos, la solución inicial es esta. Ya el método decide, él se va a mover un vecinito, siempre se mueve entre vecinos adyacentes, es decir, se puede mover a este o se puede mover a este. Entonces, primero que todo, pues este punto que escogimos como solución inicial puede ser el punto óptimo. Entonces, en la fase 1, entonces arrancamos con la solución inicial. Esa solución puede ser la óptima, entonces nosotros tenemos que revisar si ese punto es óptimo o no. Si no es óptimo, ¿qué debemos hacer? Pues movernos a otro punto para evaluar si es óptimo o no. Entonces, los candidatos son o este punto de aquí o este punto de acá, porque son los vecinos adyacentes. Si me muevo a este punto, ¿qué tengo que hacer? Pues preguntarme si ese punto es óptimo. Si es óptimo, paro y doy esa solución como voy el valor de x1, x2 y las variables y el valor de z y listo. Pero si no es óptimo, tengo que volver a preguntar. Entonces, ¿hacia dónde me muevo? De lo mismo, se mueve hacia un vecinito adyacente. Se mueve, por ejemplo, a este y aquí vuelve y se pregunta, ¿será que estoy en el óptimo? Si sí, pues terminó el ejercicio. Si no, pues me tengo que mover aquí, a otro vecino. Entonces, básicamente esa es la idea del método simples. Ahora, dijimos que el método tiene que empezar con una solución inicial. Entonces, si nuestro problema tiene 3 restricciones, la solución inicial debe ser
una matriz que tenga 1 y los demás elementos 0. ¿Unos en dónde? En la diagonal principal y los demás elementos 0. Si nuestro problema tiene 4 restricciones, la solución inicial tiene que ser una matriz que va a tener 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Es decir, que la matriz va a ser de tamaño 4 por 4. Entonces, si tiene 5 restricciones, que ya adivinaron, la matriz sería una matriz con 5 filas y 5 columnas, que va a ser de la siguiente forma. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, y así sucesivamente. Esa va a ser la forma que va a tener la solución inicial. ¿Cómo se llama esto? Se llama una matriz identidad. Pues depende, ¿de qué depende el tamaño de la matriz identidad? Depende del número de restricciones. Eso es muy importante que lo tengan en presente, que lo tengan muy en cuenta. Entonces, la solución inicial que vamos a arrancar va a ser una solución que va a tener una matriz de esta forma. Si tiene 3, si tiene 4 restricciones de esta forma, si tiene 5 restricciones de esta forma y si tiene 6, pues una matriz de 6 por 6. Con 1 en la diagonal principal y los demás elementos 0. Bueno, pues básicamente, ¿cuál es la idea del método simple? Pues primero va a haber una fase que es la inicialización, que es decir, arrancamos con una solución básica inicial, que ya dijimos que era una matriz de esta forma. De esta forma. Y los demás elementos 0. Si tiene 3, si tiene 4, pues ya vimos cómo era. Ya arranqué con la solución inicial, entonces paso a la fase 2. La fase 2 me pregunto, ¿será que estoy en el óptimo? Puede ser. Entonces tenemos que revisar la optimalidad. Si estoy en el óptimo, paré, ya encontré la solución, doy la solución y se acabó el problema. Pero si ese punto no es el óptimo, ¿qué tenemos que hacer? Movernos hacia un nuevo punto. Ese paso se llama pivoteo. Entonces yo me muevo a un punto mejor. Si yo sé que no estoy en el óptimo, pero no puedo encontrar ese punto al cual moverme, pues yo ya sé que mi problema es no acotado. Entonces paro y digo, el problema es no acotado. Sé que no estoy en el óptimo, pero no puedo encontrar hacia dónde moverme, porque me tendría que mover hacia infinito. Pero si yo me muevo y sé que me tengo que mover a un nuevo punto, pues básicamente lo que va a pasar es que estaría retornando al paso 1, porque ya estoy en una nueva solución, y esa nueva solución pues me tengo que preguntar, ¿será que esa solución es óptima? Si sí, paro, si no, debo buscar un nuevo punto. Cuando encuentro ese nuevo punto, ¿qué tengo que hacer? Pues revisar si es óptimo o no. Entonces mire que básicamente estoy moviéndome entre el paso 1 y el paso 2. ¿Hasta cuándo? Hasta que el problema identifique que es un problema no acotado o hasta que encuentre el punto óptimo. Entonces, esa es la idea básica del método simple. Muchas gracias por su atención.